Hermanos, mi nombre es Manuel Andrade, soy miembro de la iglesia de Benecer y estoy en este día tratando de hacer este video para darle continuidad a las clases que empezamos en la iglesia o que dejamos de dar en la iglesia a causa del problema que se presentó. Entonces, estaba orando y estaba esperando este tiempo para preparar algunas cosas para dar inicio a esta enseñanza de las 70 semanas de Daniel. Prácticamente la clase que correspondía este domingo es sobre la misma profecía de Daniel, pero el título es que corresponde 19 de abril, es el panorama profético del fin de los tiempos. Así es de que esta clase la podemos sintetizar al final de la misma clase de la semana 70, porque se va a tratar sobre lo mismo, o sea, es el panorama profético del fin de los tiempos, y esta clase incluye una parte final de la misma clase de las 70 semanas. Así que entonces, ya después el próximo domingo, si Dios nos permite, estaremos dándole seguimiento conforme a las fechas de las clases que siguen. Pero entonces vamos a comenzar con la clase que correspondía a esta fecha, que es sobre la semana 70 de Daniel. Y entonces, para eso, yo quiero que ustedes abran su Biblia en el capítulo 9 de Daniel, donde está expresada esa profecía. Y dice, a partir del capítulo 9 de Daniel, el verso 20 al 27, dice así la palabra del Señor: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Pero tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y el 27 agrega, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Prácticamente es la lectura que está en la profecía, y esta clase la hago con el permiso y con mucho respeto por mi pastor Ernesto y el liderazgo de la iglesia Benecer. Así es de que voy a dar comienzo, voy a tratar de sintetizarla, porque como tiene muchas fechas, tiene muchos números, y prácticamente casi hace unos 2500 años que tuvo lugar ese acontecimiento de cuando Daniel recibió esa respuesta de las 70 semanas. Así es de que las fechas a veces no concuerdan o son inciertas por cuanto es mucho tiempo que pasó. Así que entonces trataré de darle lo más sencillito que se pueda para que se entienda, mayormente en qué época vivimos de acuerdo a esa profecía, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Dice la profecía, nuevamente voy a leer en Daniel, nomás para darle como una manera de introducción.
Daniel capítulo 9, el mismo capítulo, donde dice el propósito de la profecía esta. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Primeramente, dice, para terminar la prevaricación. La prevaricación, entiendo yo que es diferente del pecado ordinario, del pecado que conocemos nosotros como aquello que el hombre hace a espaldas de Dios y vive su propia voluntad. Pero esta palabra, este término de prevaricación, estaba buscando yo en el diccionario secular, y prácticamente veo algunas diferencias porque dice para terminar la prevaricación y el pecado, traer la justicia perdurable, dice sellar la profecía y ungir al santo de los santos, ¿no? Pero la palabra prevaricar, fíjese lo que dice en esta definición. El verbo prevaricar dice faltar voluntariamente a la obligación de tu cargo. Quiere decir entonces que este término o esta cláusula, podemos decirlo, va dirigida al liderazgo israelita, al liderazgo de los intérpretes de la ley, de la gente que administraba la justicia en el pueblo. Entonces dice prevaricar, faltar voluntariamente a la obligación de tu cargo. Y los derivados de ese verbo es prevaricación. Dice, prevaricación quiere decir delito cometido, fíjese bien, delito cometido por un juez que a sabiendas dicta una resolución injusta. ¿Qué es lo que quiere decir? Que como Daniel estaba orando porque Dios regresara a ese pueblo después de los 70 años que había profetizado Jeremías, y estaba angustiado y estaba esperando la respuesta, y él entendió que ya era tiempo de que ese pueblo volviera. Y él entendía que la razón por la cual habían sido cautivos era precisamente porque el pueblo se había desviado de la voluntad de Dios y Dios los había llevado por mano de Nabucodonosor a Babilonia. Así que entonces este término de prevaricar parece ser que va dirigido especialmente al liderazgo israelita porque se desviaron, siendo que, como dice la palabra o como dice el profeta, que Dios es amante del derecho y la justicia. Así que entonces estos prevaricaron. Y la otra variante de prevaricar es prevaricador, o sea, la persona que hace prevaricación. Dice un prevaricador, dice, es aquel que pervierte e incita a uno a faltar a su deber. Entonces quiere decir que ciertamente este término va dirigido hacia los líderes religiosos del pueblo de Israel. Las demás cláusulas, como terminar con el pecado, es obvio que en Jesucristo, ¿verdad? Se terminó el pecado. En ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, el pecado terminó ahí. Todo aquel que cree, entonces tiene salvación y tiene vida eterna. Dice también traer la justicia perdurable. Cristo trajo justicia perdurable. El hecho está de que nosotros somos ahora justificados en su sangre, nos ha justificado, nos ha regenerado, nos está santificando también. Pero cuando dice también sellar la profecía, quiere decir que Dios al final de los tiempos va a traer cumplimiento en todas esas palabras que habló en forma profética a través de sus profetas. Le va a dar cumplimiento a todo. En otras palabras, para que me entienda un poquito, hermano, no podemos entender la profecía al 100% hasta que se cumpla. ¿Por qué? Porque como pertenecen a eventos del futuro, nosotros no podemos visualizar. Tenemos luz a través de la palabra de Dios y podemos acertar en ciertas cosas, pero cuando se cumplan, entonces las entenderemos a cabalidad. Entre tanto, entonces le dice Daniel, esta profecía o estas 70 semanas van a servir para sellar la profecía, y al último dice ungir al santo de los santos. Quiere decir entonces que Jesucristo llevará la primacía al final de los tiempos, cuando dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En algún momento de la historia ocurrirá ese asunto. Así es de que, hermano, ese es el propósito de esta semana 70. Pero entonces vamos a poner ahí algunas fechas nada más.
porque son demasiados números, pero repito, trataré de darle una explicación sencilla para que no se, ¿cómo se dice uno? No se enrede uno con tanto número. Voy a empezar entonces haciendo una recta numérica para más o menos colocar algunas fechas ahí. No sé si se mira bien la recta numérica, pero ahí está pintada. Entonces, voy a poner aquí en el punto intermedio, como dividiendo la recta numérica, ¿sí? Entonces voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 más o menos. Voy a poner aquí el número, este es el 1, número 1, porque estaba escudriñando acerca de por qué antes de Cristo el tiempo venía decreciendo y después de Cristo el tiempo es progresivo. Y entonces encontré, y dicen los escritores que no existe el año cero, que vendría siendo aquí donde nació Jesús. Entonces por eso pongo 1 aquí, 2, 3, 4, 5, 6 hasta ahí. Entonces, esta parte de aquí, hermano, de mi lado derecho, es después de Cristo. Pero esta parte de esta mitad de esta raya que marqué hacia acá es antes de Cristo. Entonces voy a poner unas fechas, nada más para guiarnos y ver más o menos a qué tiempo corresponde cuando se dio la orden. Vamos a ver. Así que tenemos una fecha aquí que es el 457. 457, más hacia acá, hacia la derecha, tenemos el 444. Ahora, probablemente no se vea en la cámara, pero este número que está aquí es el 457. Y más hacia la derecha, de la recta numérica, hacia donde va decreciendo el tiempo, es el 444. Este número a qué corresponde, ese número lo voy a apuntar aquí, ahorita me hago un lado para que ustedes miren. Este año, el 457, es el séptimo año de Artajerjes, y Esdras. Vamos a poner aquí, Esdras llega a Jerusalén, voy a poner así abreviado, en el mes quinto. Así de sencillo. ¿Por qué el 457? En ese año, Artajerjes permite que Esdras vaya a Jerusalén, y dice el libro de Esdras que Esdras duró desde donde vino, desde Babilonia, hasta Jerusalén, duró 5 meses, llegó en el mes primero del quinto mes. Pero entonces, ¿de dónde sale este año de 457? Acá arriba, si ustedes miran en estas partes, en estas letras rojas, improvisé este pizarrón, este es papel, no es un pizarrón en forma, porque ahorita es muy difícil conseguirlo. Pero bueno, Artajerjes, el rey, el protagonista de que, ¿verdad?, los judíos regresaran a su tierra natal, ese rey reinó del 464, fíjese que está más o menos coincidiendo con esta fecha. Ese rey reinó en el 454, del 464 al 424. ¿Por qué está decreciendo? Porque así está el tiempo, ¿no? Entonces, nada más restando, ¿verdad? Restando al 464, restándole el séptimo año de Artajerjes, entonces por eso tenemos el 457. Si se va hacia atrás, tenemos el 457. Entonces, ese año, ¿sí?, es cuando Esdras le es permitido venir a Jerusalén,
y trae oro, trae piedras preciosas, trae todas las cosas que se van a necesitar para la administración del templo y para el sostenimiento de los levitas, porque el templo ya había sido construido, o sea, ya habían terminado. Pero como eso pertenece un poquito atrás de la historia, por eso no lo voy a tocar aquí. Ahora tenemos otra fecha, que es el 444. Lo mismo, Artajerjes reinó del 464 al 424. Entonces, ¿de dónde sacamos esa fecha? Vamos a buscar en el libro de Esdras, en el capítulo, Nehemías 2, 1 al 5. Si busca su Biblia, entonces podemos leer Nehemías, capítulo 2, del 1 al 5. Fíjese lo que dice. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. ¿En qué año dice? En el año 20 de Artajerjes. Entonces, si reinó del 464 al 424, réstele aquí, o sea, véngase acá 20 años, ¿y a dónde cae? Al 444, o sea, 444 menos 20 da 444. Entonces, estamos correctos en esa fecha, en la historia. Entonces dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como no había estado antes triste en la presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y su siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces, ¿qué tenemos aquí, hermano? Tenemos dos fechas. Una de 457 antes de Cristo, y tenemos la otra en el 444. ¿Cuántos años transcurrieron aquí? 13 años. O sea, transcurrieron 13 años desde que vino Esdras a Judá o regresó, a cuando el mismo rey Artajerjes le da permiso a Nehemías de que regrese y reconstruya la ciudad de Jerusalén y le provee de todo. Entonces es el año 444. Así que entonces nosotros tenemos aquí el resultado, digamos así, o la solución de aproximada. Vamos a hacer un año aproximado entre el 457 y el 444. Puede estar el año donde realmente se dio la orden para regresar y edificar Jerusalén. El expositor de Asamblea de Dios que tenemos aquí estaba revisando la clase esa y dice que fue en el 457, o sea, cuando regresó Esdras. Allí mismo se dio la orden. Pero como las fechas son inciertas, y por ejemplo, si decimos, bueno, vamos a tomar el 457 como el año en que se dio la orden de regresar a reconstruir Jerusalén, entonces vamos a ver en qué año caemos. ¿Qué dice la profecía? Vamos a la Biblia. Para desglosar las 70 semanas que están ahí, ¿no? Fíjese lo que dice. Estamos en Daniel. Daniel capítulo 9. Estamos aquí. Dice el 9:24 de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora, hermano, ¿a quién le concierne esta profecía? El versículo 24 empieza diciendo, dice que 70 semanas están determinadas sobre ¿qué? Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. En otras palabras, esta profecía es única y exclusivamente dirigida
al pueblo de Israel, al pueblo judío. Obviamente, cuando dice, ¿verdad?, terminar con el pecado, ahí estamos incluidos usted y yo, porque Dios nos perdonó, obviamente. Pero proféticamente, históricamente, como Dios es Dios de la historia, esta profecía es exclusivamente del pueblo y se refiere al pueblo de Israel y a su santa ciudad. Entonces dice, me voy a saltar al 25, dice el ángel, sabe pues, le dice Daniel, y entiende, que desde la salida de la orden 457 o 444, uno de esos dos, pero ahorita vamos a descubrir algo más, ¿no? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Está un poquito, ¿verdad? Como que pues no se entiende o no está en orden o no, nada de eso. Simple y sencillamente, cuando la orden se da, hermanos, dice, ¿verdad? Ahí empieza, vamos a ponerlo por aquí. Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, dice. Esas dos fechas, esas dos cifras las da juntas. 7 semanas y luego dice y 62 semanas. Entonces tenemos 7 y es una suma, ¿no? Más 62. Tenemos el resultado de ¿cuántas semanas? 69 semanas. Ahora bien, vamos a entender bien lo que está diciendo aquí. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese tiempo? Vamos a poner una llave. ¿Qué es lo que ocurre en las primeras 7 semanas, más 62 semanas, que son igual a 69? Pero, ¿verdad? Ya de una vez adelantándome un poquito aquí, estos son, en años, son 483 años. Ahora usted va a decir, ¿cómo? Si está hablando de semanas, ¿por qué lo conviertes a años? Porque esa era la forma en que se contaba el tiempo. Todas las civilizaciones, incluyendo, ¿verdad?, el pueblo de Israel y la civilización, por ejemplo, los medos, los persas, los babilonios, los asirios, los siglos, los egipcios, tenían sus propios sistemas de medición del tiempo. Así es que por eso a veces nosotros no cuadramos bien en estos números, porque lo que sucedió antes del 457 hacia atrás está un poquito complicado, pero con un poquito de esmero, un poquito de estudio, sí se sacan muchas conclusiones favorables. Pero bueno, vamos a la pregunta, ¿de dónde es que está sacando? Dice, si son 70 semanas, ¿y por qué las conviertes a años? Porque esa era la forma en el sistema de medición a veces del tiempo del pueblo de Israel, de medir el tiempo. Se lo voy a demostrar. Hay un versículo, si no me recuerdo, en Levítico 25, verso 8. Déjenme buscarlo para que vean. Levítico 25, verso 8. Del verso 1 al 7 se trata sobre, ¿se acuerda cuando Dios le ordenó al pueblo que trabajara en la tierra 6 días, ¿verdad? 6 años, y el 7º año tenían que reposar. O sea, el año 7º nadie trabajaba, no labraban la tierra. Ese año, el 7º, lo dejaban descansar. ¿Para qué? Para que la tierra, ¿verdad?, volviera a adquirir los nutrientes que se ocupan para la agricultura. Y bueno, Dios le está diciendo que ese año la dejen descansar, pero a partir de ese año, dice, vas a contar cierto tiempo, dice acá en el 8, mire, dice, y contarás el 25:8 de Levítico, y contarás 7 semanas de años. ¿Ve? ¿De dónde es que estoy sacando yo? De las semanas estoy sacando años. Bueno, pues aquí dice, y contarás 7 semanas y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. ¿Ya miró?
Entonces, esa era una forma de calcular y contar el tiempo en esa época, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí diciendo que la profecía de las 70 semanas, si multiplicamos 70 por 7, o sea, 70 por 7 son 490 años. Entonces, pero la profecía empieza diciendo, habrá 7 semanas y 62 semanas, que da un total de 69. Y nos da un total de 483 años. Entonces, para 483 años, para que nos den 490, faltan 7 años, falta una semana de años, o sea, una sola semana, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Verdad? Abrí esta llave para ver qué sucede entre las 7 semanas y las 62 semanas. El texto dice, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Dice, déjeme regresarme aquí otra vez a Daniel. Aquí está. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y luego suma otras 62, ¿verdad? Y 62 semanas. Entonces, ¿qué sucede en esas 69? Ya sumándola a las 7 y las 62. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, ¿qué sucede aquí? Cuando los judíos regresaron, el primer regreso, acuérdense en la historia que fue en el año primero de Ciro, dice que él permitió que los israelitas o el reino del sur, que era Judá, que fueron llevados por 70 años cautivos, regresaron a su tierra. Y dice allí en el libro de Esdras, capítulo 1, que Ciro ordenó que se edificase casa a Jehová en Jerusalén. Así que entonces, la primera incursión o la primera, digamos decir, el primer grupo que vino de Babilonia, vino al cargo de Zorobabel, hijo de Salatiel, acuérdese. Y ese hombre, Zorobabel, se trajo casi cerca o casi 500,000 de personas junto con él. Y entonces Ciro les ordenó que edificasen la casa de Jehová. Así que entonces, pero allá en el territorio de Judá, en Jerusalén había enemigos, ¿verdad? Que al tiempo de Esdras, que al tiempo de Nehemías, que regresaron más tarde, había por ejemplo, los enemigos de ese pueblo de Israel, era Sanballat, también estaba Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe. Eran 3 personajes que les hicieron la vida difícil a los israelitas para reconstruir. Entonces, por eso dice que se iba a reconstruir la ciudad en tiempos angustiosos. ¿Por qué? Porque tienen la oposición de los enemigos, porque se estaban oponiendo a que el pueblo de Israel que Judá volviera a edificar su ciudad y se volviera a proteger y volviera a haber reyes ahí. Entonces, toda esa historia está en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Así que entonces, ¿qué sucede entre las 7 semanas y las 62? Pues se reconstrucción de la ciudad, ¿no? Pero dice, ponga mucha atención aquí, hermano. De las 7 semanas más 62, también dice, está la reconstrucción y llega hasta el Mesías príncipe. Mesías príncipe. O sea, para que me entienda bien y así más claro que el agua, ¿no? En las primeras 69 semanas se reconstruye el templo y esos 483 años llegan hasta el Mesías príncipe. Hasta ahí. O sea, transcurrieron desde que Rey Artajerjes da la orden, transcurren exactamente 473 años hasta el Mesías príncipe. Ahora vamos a ver en qué periodo o en qué tiempo se mide el tiempo hasta el Mesías príncipe. ¿Será hasta su bautismo o será hasta la entrada triunfal en Jerusalén? No lo sabemos, vamos a descubrirlo aquí. Entonces, como acá arriba, volvemos arriba, entre el año 457 y el 444, ¿verdad? Vamos a trabajar en esas fechas. Entonces tenemos tenemos aquí
483 años. ¿Ok? Entonces, para saber en qué tiempo caemos, si tomamos esta o tomamos esta, simple y sencillamente vamos a hacer una resta, ¿no? Tenemos a esos 483 años, voy a hacer un poquito para acá. Los 483 años, ¿verdad? Son estos de las primeras 69 semanas, ¿ok? Entonces, para saber en dónde vamos a caer en el tiempo acá después de Cristo, necesitamos hacer una resta. Vamos a trabajar primero con el 457 a ver dónde caemos, ¿no? Entonces, a esta cantidad de 483 le vamos a restar 457. Vamos a hacerlo aquí, 457. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos 0, tenemos 6, ¿no? Tenemos 2. Fíjese qué interesante está el asunto. Caemos exactamente en el año 26 después de Cristo. Entonces vamos a marcarla más o menos por aquí. Caímos en el año 26. Y entonces, bueno, ¿qué decimos? Bueno, ¿cómo hacemos aquí o cómo explicamos eso? ¿Qué tiempo era ese, el año 26? Ahorita lo vamos a explicar, pero vamos a hacer ahora esta, a ver en qué año caemos con esta, del 444, cuando Artajerjes manda a Nehemías a Jerusalén. Lo mismo vamos a hacer. A este número de 483, que son las 69 semanas, vamos a restarle, pero ahora el 444, a ver en qué tiempo caemos. 444, oh no, perdón, este es 483, ¿verdad? La misma cantidad de acá, y le vamos a restar esta de 444. ¿Cuánto tenemos aquí, hermano? Tenemos 9. Se convirtió aquí en 7, 4 menos 4 son 3, 0, ¿verdad? Fíjese, hermano. Si tomamos la fecha, que esta es la más indicada según los escritores bíblicos, y le restamos esta cantidad a las 69 semanas, que son 483 años, caemos exactamente en el año 39 después de Cristo, o sea, hasta acá. 39. Así que tenemos aquí un problema de cálculo. Y entonces, ¿cómo resolvemos ese asunto? Bueno, vamos a trabajar aquí. Aquí en esta parte, no sé si se alcanza a mirar en el video, apunté unas pequeñas líneas con sus números 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque el tiempo viene decreciendo, ¿verdad? Tenemos 6, 5, 4, 3, 2, 1. Así que entonces, si tomamos esta de 26 años, en el año 26, entonces Cristo, dicen los historiadores, que nació entre el año 6 y el año 4, antes de nuestra era. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, el año 4, ¿no? El año 4. Y entonces si le sumamos, si caímos en el año 26, con esta fecha, cuando Ezra regresa, entonces sumándole estos 4 años, serían 26, 27, 28, 29, 30 años. Tenemos 30 años. Quiere decir que en el año 26, Cristo tenía 30 años de edad. Más o menos concuerda. Pero, ¿y qué de los 3 años y medio, 4 de ministerio? Se tendrían que sumar entonces. Pero entonces, bueno, vamos a dejarlo así. En el año 26, el Señor Jesús tendría unos 30 años, empezando apenas su ministerio, ¿no? Pero si lo hacemos con el año 39, entonces ya se pasa mucho, ¿sí? Porque en el uso y costumbre del pueblo judío, todo ciudadano, todo hombre, tratándose de los hombres,
se daban a conocer a la sociedad a los 30 años, pero no solamente se daban a conocer o se daban a, ¿verdad? Salían al público a manifestarse. Cuando hacían eso a los 30 años, quería decir que ya tenían un oficio aprendido con el cual se iban a sostener el fin de sus días o sostener a sus familias. Así que entonces, en el uso y costumbre del pueblo de Israel, un judío tenía que ya a los 30 años tener un oficio definido, algo que hacer en la vida. Entonces, tomando en cuenta esa parte de los usos y costumbres, entonces tenemos un poquito de luz. Amén. Así que entonces, Cristo se manifiesta a los 30 años de edad, pero como estamos diciendo, que es posible que haya nacido en el año 4, en el año 5, año 4, antes, ¿verdad?, de que se terminara esta era. ¿Por qué lo digo? Porque aquí tengo en Lucas, hay una parte importante. En el Lucas capítulo 2, si lo busca ahorita o lo busca después, no importa, se lo voy a leer. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a la ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Escuche bien, estaba encinta, estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos ahí, ¿verdad?, en ese lugar, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora bien, pongan mucha atención. Dice que Cirenio, ¿verdad? Cirenio, ese personaje era un gobernante, pero Augusto César era el emperador. Dicen los historiadores, estaba investigando en la historia secular, que Cirenio empezó a gobernar en el año 6, aquí, en el año 6 antes de Cristo. Y casualmente, ¿verdad?, en ese Lucas nos está diciendo ya que Jesús nació en esa época. Probablemente así haya nacido, como dicen los historiadores, entre el año 6 al 4, o en el año 5, o en el año 4. Pero nació en la época, en el periodo que estaba gobernando Cirenio, o sea que empezó a gobernar en el año 6. Y hay otro dato que busqué por ahí en la historia secular, que Herodes murió en el año 4 también, el rey Herodes, ¿verdad? Ese que mandó matar a los niños de 2 años, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la historia? Entonces, es posible, pues, que sí sea cierto este cálculo, que Jesús no haya nacido en el año 1, ¿verdad? Aquí, si no haya nacido antes, 4 años antes. Entonces, si le agregamos a estos 26 años, le agregamos 4, porque ya había nacido en el año 4, entonces hay 30 años. Pero se nos está escapando lo de su ministerio, el tiempo que faltan 3 años de su ministerio. Entonces, y haciendo el cálculo con el 444, cuando Artajerjes mandó a Nehemías, entonces tenemos el año 39, o sea, ya como que ya no coincide la cronología, ya no coincide el tiempo, porque ya es mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice que Jesús más o menos tenía como 33 y medio años de edad cuando terminó el ministerio, cuando fue muerto, o cuando lo asesinaron? Porque el Evangelio de Juan menciona 4 fiestas de la Pascua, y esas fiestas eran, acuérdense bien, cada año. Así que entonces, tomando esa información de Juan que dice que hubo, ¿verdad?, en el relato del Evangelio de Juan, que hubo 4 fiestas de la Pascua que se hacía cada año. Entonces quiere decir que al final de su ministerio, cuando Jesús fue apresado y llevado a la cruz, tenía más o menos entre unos 33 años a 34 años. Entonces eso, tenemos un poquito de problema, porque aquí nos faltan unos cuantos años, ¿no? Pues ya se pasó, o sea, ya el 39 ya es de demasiado tiempo, ¿no? Entonces parece ser que la solución va a estar
en medio de estas dos fechas. Y como no tenemos a la mano una fuente fidedigna, ¿verdad?, de historia para ver qué año exactamente fue donde se dio la orden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya antes del 457 ya Ciro había ordenado que se construyera el templo en Jerusalén. Pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Parece ser que, ¿verdad?, si nos vamos a la inversa, contar el tiempo a la inversa, o sea, de aquí hacia allá, hacia el pasado, probablemente tengamos más suerte. Vamos a ver. Entonces, estaba yo diciendo que la costumbre de los judíos era que a los 30 años se manifestaran en público a la sociedad, a su ciudad, a sus conciudadanos. Ya tenían que tener un oficio ya aprendido. Nosotros sabemos que Jesús era, ¿verdad?, carpintero, lo que dice la Biblia, y ya tenía el oficio de carpintero, así es de que podía salir a la sociedad ya con su oficio de carpintero. Pero bueno, como era hijo de Dios, en los negocios de su padre tenía que estar. Así que entonces él, ¿qué fue lo que hizo a los 30 años? Manifestarse, ¿verdad?, al pueblo, ¿verdad?, porque él era el que traía la salvación para todos ellos. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Entonces supongamos, ¿verdad?, que vamos a tener más o menos el año, vamos a ver, para que sean 30 años, ¿verdad? Tenemos aquí, no sé si se alcanza a mirar, no, yo creo que no se alcanza a mirar, pero bueno. Vamos a ponerle, ¿verdad?, el año 29 después de Cristo. Entonces, ¿verdad?, si tenemos esta fecha, entonces a los 400 aquí, si tenemos esta diferencia de años, entonces caemos exactamente en el año 454 en este. O sea, entre el 457 y el 444, ¿verdad? Está un poquito enredoso, pero bueno. Este año es el que nos coincide más, porque a esta fecha, contando estos años de acá, ya son como 33 años, casi 34 de Jesús. Entonces, finalmente, ¿verdad?, para no enredarnos más, ¿verdad?, lo más importante de esta profecía es lo que va a suceder en el final de los tiempos. En el mismo Lucas, ya para acelerarle un poquito el asunto, fíjese en Lucas capítulo 19, en el verso, cuando la entrada triunfal, ¿se acuerdan? El verso 42, dice, en el capítulo 19 de Lucas, vamos a leerle desde el 37, miren, el 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Jesús estaba en ese punto de la ciudad, estaba en la parte alta y miraba toda la ciudad en una panorámica hermosa. Y dice, y al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. Fíjese bien, hermano. Fíjese bien lo que dice el verso 42. Jesús dijo, oh, si también tú conocieses, le está diciendo a la ciudad, ¿verdad?, a lo menos en este tu día. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una profecía en Zacarías 9:9 que dice lo siguiente. Habla sobre lo mismo, pero lo voy a leer. Mira, para que miren. Zacarías, nomás regreses unos cuantos textos atrás.
9:9. Dice lo que dice el profeta Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde, y cabalgando sobre un pollino, sobre un asno, perdón, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Pero qué sucede acá en lo que nos está diciendo Lucas? Dice Jesús, llora sobre la ciudad de Jerusalén y le dice, oh, si tan solo tú supieras en este tu día. ¿Cuál día? En el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9, que ya estaba profetizado que el maestro iba a entrar en esa entrada triunfal montado en un burro pequeño, en un burro casi recién nacido. Y esa era una profecía que se tenía que cumplir, pero las palabras de Jesús quieren decir algo bien interesante. Probablemente, como dicen los escritores, es muy probable que cuando Jesús está diciendo, si supieras en este tu día, en ese preciso momento, en ese preciso día, se estaban cumpliendo los 483 años o las 69 semanas. Porque la profecía dice, la reconstrucción del templo hasta el Mesías príncipe. ¿Qué era lo que estaba la gente aclamando? Bendito el que viene en el nombre del Señor, gloria a Dios en las alturas. Pero lastimosamente, toda esa multitud que estaba alabando a Cristo en ese día, son los que una semana después iban a estar gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Así que entonces Jesús no se maravilló por eso, porque él sabía lo que iba a suceder. Pero hermano, es bien importante lo que está diciendo Lucas aquí. Si supieras tan solamente en este tu día, entonces, ¿verdad? Para entendimiento nuestro, entonces quiere decir que las primeras 69 semanas o los 483 años se cumplen exactamente, ¿verdad? En el año 29 de Jesús. ¿Por qué? 29 más 4 o 5 son 33 años, ¿no? Y después de la entrada triunfal, a la semana que sigue le quitaron la vida, fue muerto. Entonces quiere decir, hermano, que es muy probable que más bien tengamos esta fecha como un poquito más cerca de lo que es la historia, de lo que ocurrió. Si nos basamos obviamente a la costumbre judía de a los 30 años manifestarse al mundo con un oficio, y también, ¿verdad? Si consideramos cuando Cirenio empezó a gobernar, el año 6, dicen los escritores, entonces Cristo, ¿verdad? Haya nacido entre el año 6 al año 4. Entonces quiere decir que el año 29 es muy probable que se haya cumplido, ¿verdad? En el año 29, las primeras 69 semanas en la entrada triunfal. Y sí coincide, porque ya cuando 29 más unos 4 o 5 años que le agreguemos son 33 o 34 años. Así que entonces tenemos un poquito, ¿verdad?, de luz ahí, pero bueno, ya estoy hablando mucho de números, así es de que yo nada más quiero que agarren la idea. Más o menos, ¿cuál fue el año? Ese está bien, me parece también bien cuando Esdras regresa, ¿verdad?, en el 457, pero nos queda mejor, ¿verdad? Si nos regresamos en el tiempo, nos queda mejor el 454. Este definitivamente no, ¿verdad? Lo que está en la historia secular, se me escapa un dato. No solamente hubo un rey Artajer que se llamaba Artajerjes, hubo 3. Así que como hace 2500 años que sucedió el asunto, no sabemos si fue el primer Artajerjes, que es el segundo o el tercero, no sabemos. No, dicen que es Artajerjes Longiman u otro por ahí, pero bueno. Lo importante, hermano, es ubicarnos aquí en esta parte, que es la parte que nos interesa para la segunda parte de la clase de las 70 semanas. Entonces, hermano, que quede ahí en esta media conclusión. Las primeras 69 semanas transcurren desde que se da la orden, la reconstrucción de los muros de Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, año 29 de nuestra era, el día de la entrada triunfal. Amén.